Vamos a la palabra, al libro de Hechos, y quiero darte simplemente 4 pasos. Yo sé que ya estuve predicando de esto la semana pasada, pero es muy importante que estemos alerta y estemos atentos. No voy a predicar de eso el día de hoy, pero si tú y yo recordamos, vamos a Hechos capítulo 27 rapidito. Hechos capítulo 27, versículo 1. ¿Cuántos recordamos o tenemos muy en mente? Es cuestión de estar mirando las cosas y los acontecimientos que están sucediendo. Hace 2 semanas compartíamos o estuvimos viendo todos juntos alrededor de hace 2 semanas acerca de los tiempos y acerca de las señales. ¿Cuántos nos recordamos acerca de ello? Lo que habla la palabra en el libro de Génesis capítulo 12, lo que estaría, el acontecimiento que estaría, que se llevó el eclipse alrededor de del 21 de agosto, de este agosto pasado. Y mucho se hablaba y estuvimos compartiendo a escrituras que nos hacen poder entender acerca de la época o el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Y dice la misma palabra, dice la palabra, dice que cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, dice que habrá rumores de guerra. Son cosas que hemos visto ya, los rumores de guerra que se han levantado nación contra nación, lo que hicieron en contra del pueblo al 23 de diciembre del año pasado, lo que estará sucediendo ahora el 23 de septiembre en este año. Dice la misma palabra, dice que estaría viéndose la señal de Apocalipsis capítulo 12, esa gran señal que estaría viendo. Y si vio una gran señal, una mujer, dice, con una corona de 12 diademas, dice, dando a luz con dolores de parto. Esa señal que estará viéndose precisamente el 23 de septiembre, durante en este tiempo, en este mes, pues precisamente la señal que nunca se ha visto de Apocalipsis capítulo 12. Eso es muy importante cuando tú y yo lo entendemos, porque esto nos habla mucho de las cosas que habrían de acontecer y de las cosas que habrían de venir. Los rumores de guerra que se levantaron acerca es, si tú miras, para hacer en general la referencia, el tiempo de la gestación o del nacimiento de un hijo son ¿cuántos? 9 meses. Si uno cuenta la palabra de lo que está sucediendo el día 23 de septiembre de este mes, donde precisamente se estará poniendo la señal de Virgo, que es la señal de la Virgen, la señal de Leo junto con las otras constelaciones, planetas, podemos entender que, aunque se le llama astronómicamente, podríamos ver que es precisamente la señal de la Virgen, la señal de Virgo, rodeada con 2 estrellas, y precisamente se estaría posicionando otro planeta más en el centro de Virgo, y donde el 23 de septiembre, esa misma fecha, estaría como dando imagen, como si la señal de la Virgen estuviera dando a luz. Esto es muy importante para nosotros, o poderlo entender, porque esto nos habla precisamente de cuando Jesús habló o hablaba todas esas cosas. Dice, cuando estas cosas comiencen a acontecer, dice, levantaos y erguir nuestras cabezas, porque el tiempo de nuestra redención, que dice la palabra, está cerca. Es lo que sucedió. Si tú miras de esa señal, si contamos 9 meses hacia atrás, vamos a caer hasta la fecha del 23 de diciembre, donde precisamente el 23 de diciembre se reunió la ONU junto con las demás naciones, esperando o delegando que el pueblo de Israel cediera parte de sus tierras. Donde habla que se debería de ceder parte de sus tierras, es de repartir la tierra de Israel, ciertos linderos, cierta parte, aparte que la tierra de Israel es algo pequeño, cederlos a la ciudad de Palestina. Si tú llegas a las escrituras, más adelante, después se reunieron todas las 70 naciones y votaron o presionaron para que las Naciones Unidas presionaron al pueblo de Israel para ceder parte de esas tierras al pueblo de Palestina, porque Palestina reclama que esas partes o parte de la tierra les pertenece a ellos. ¿Por qué les pertenece a ellos? Porque dice la misma palabra, cuando Yahweh entregó la tierra, hizo la promesa a Abraham y dijo: Abraham, en tu simiente, dice, serán bendecidos, dice, te nacerá un hijo, y ese hijo sería Isaac. Pero recordemos que si llegó con la criada Agar, que era la mujer de Sara, la esposa de Sara, que era la criada, se allegó y Abraham tuvo un hijo con esa mujer, el cual se le puso por nombre, se le dio el nombre por Ismael. Ismael, o el pueblo de Palestina, todos esos lugares son pertenecientes o descendientes precisamente de ese hijo que tuvo Abraham, de Ismael. Por eso es que ellos reclaman parte de la tierra como si fuera de ellos. Pero quien entregó la tierra y dijo que sería en la simiente de él, de Abraham y de Sara, fue quien entregó la tierra. ¿Quién fue? Yahweh.
Y esto es muy importante porque tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver porque cuando Jesús habló en Mateo capítulo 24 y dice, y cuando y los discípulos le preguntaron, bueno maestro, ¿y cuál será la señal de tu venida? Dice, miren y observen lo que es la higuera. Cuando la higuera está en cierne, dice, y empieza a dar sus frutos, dice, comenzarán y entenderán que el verano ha llegado. Dice, así de la misma manera, cuando todo esto acontezca, dice, entienda que el tiempo de la redención está cerca. Esto habla dónde deben de estar puestos nuestros ojos, en Israel. Porque el Israel representa la higuera. Cuando los cambios empiecen a darse en Israel, o las cosas empiezan a cambiar, ¿qué es lo que pasó? Trataron de repartir las tierras. El libro de Joel habla, dice que él entraría en juicio con todas las naciones, dice, cuando todas las naciones, dice, repartirán mi tierra, dice, y la repartirán, dice, entonces yo entraré en juicio con ellas, dice, y tomaré venganza. Y esto habla estoy hablando simplemente de lo que ya hemos hablado, pero nos deja entender que las cosas que tú y yo estamos viviendo son cosas que tendrán que suceder y que tendrán que ser vistas. No estoy diciendo que el orar no vaya a suceder nada. No quiero que me vayas mal a entender, pero sí dice la misma palabra, dice, y oirán rumores de guerra, y Yeshua dijo, dice, y esto tendrá que suceder, o sea, y tendrá que pasar, y vamos a oír rumores de guerra, y vamos a oír que nación se levantará nación contra nación, y vamos a escuchar acerca de terremotos y de grandes señales. Las grandes señales los estamos viendo, no se habían visto. Génesis capítulo 1 habla acerca de todos esos acontecimientos. Lo que tú y yo vemos, el terremoto que tuvo de gran magnitud apenas en México, de una escala preliminar de 8.4, con preliminares de 160 y tantos, no me recuerdo, 84 si no me equivoco, como vibraciones o temblores de mayor escala, pero mucho nos habla que, verdad o no, son cosas que están sucediendo y que lejos de darnos miedo, es cuestión de estar alertas y de atentos a estas cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso dice la palabra, dice aprovechar bien el tiempo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice la palabra, dice, y ahora más que nunca, los tiempos de nuestro Salvador y de nuestro Redentor, dice, están más cercanos, mucho más antes de lo que antes pensábamos. No te estoy predicando que ya vendrá el día de mañana en un año, pero sí es tiempo de hacer conciencias de que ciertamente ese día llegará y ese día vendrá. Y mi pregunta para nosotros, ¿cómo está nuestro corazón? Eso no es para traer temor a nuestros corazones, sino a quien muchas veces trae temor es aquella persona, y no estoy generalizando, pero muchas veces cuando vienes de temor es porque necesitamos que muchas veces hay algo que debería de estar haciendo y no lo he hecho. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Cómo está nuestra santidad delante del Padre? ¿Cómo está nuestra comunión? Porque dice la misma palabra, dice, aquel que tiene su esperanza puesta en Él, dice, en el que Él vendrá y Él retornará, dice, se purifica y se santifica a sí mismo. Yo hablaba con una persona y me decía, no hermano, es que nuestra única labor como ministros es de enseñar y de que la gente sea salva. Mi pregunta es, ¿cuánta gente es salva? Porque mientras no tengamos la conciencia de que ciertamente habrá un juicio, venimos y queriendo o no, venimos y caemos en las escrituras de Judas, versículo 4, donde se habla de tomar la gracia de Dios como un libertinaje, únicamente como una licencia para pecar y seguir pecando, donde simplemente tengo que levantar mi voz y mi corazón y decir, Padre, perdóname, y es constantemente estar declarando, diciendo, Padre, perdóname, 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 y pedir y seguir pidiendo perdón por nuestros propios pecados, cuando dice la misma palabra en el libro de Hebreos, dice que Él fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre. ¿Qué significa? Que la sangre derramada de nuestro Mesías tiene el poder de cambiar y de transformar nuestras vidas. Con una sola vez que Él derramó su sangre por nosotros, es suficiente para que nuestra vida y para que nuestros corazones sean cambiados. ¿Cuántos lo entendemos? Esa es una realidad. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, trabajar y elaborar la obra de nuestra salvación con mayor temor y con temblor. Es de buscarla todos los días. ¿Cuántos entendemos? Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 27. Esto simplemente quería dejarlo de paso porque
Mucho se habla, se han levantado acerca de las redes que se espera. No lo he confirmado yo sí de antemano, buscando una fuente que diga yo si es verdadera o no. Ciertamente muchas veces se oculta la información, pero mucho se hablaba o se especulaba que tanto estaban esperando un terremoto mucho mayor en México, como no simplemente en México, sino también aquí en los Estados Unidos. Y recuerda que todo esa, la falla que hubo ahí por Oaxaca, es precisamente una de las áreas que está denominado como el Anillo del Fuego, que es todo lo que corre junto con la falla de San Andrés y todo ello. Y recordemos que la falla de San Andrés está guardando, y muchos creen que el día que la falla de San Andrés explote, es un lugar que le llaman el The Big One, el grande, que el día que llegue a hacer erupción será algo de magnitudes tremendas. Así es que, ¿cuánto más, verdad, estar creyendo en nuestro Padre, que el único que guardará de nuestras vidas, de nuestros corazones, es ¿quién? Es Él. Y de nuestra confianza de ponerla puesta en Él. Amén. Dice Hechos capítulo 27, muchos de nosotros pasamos por pruebas y por tribulaciones en nuestras vidas. Y la palabra en el libro de Hechos capítulo 27 nos enseña cómo poder salir, o cómo nos metemos. ¿Por qué nos metemos a veces en tantos problemas nosotros como personas? ¿Sabes que a veces nosotros mismos nos metemos en problemas? ¿Cuántos? ¿O soy el único a veces aquí se mete? Y no estoy hablando tal vez de problemas graves, pero muchas veces problemas que traen inestabilidad o que traen preocupación a nuestros corazones, y que luego decimos, ¿y cómo, Padre, cómo nos vas a ayudar y cómo vamos a hacer? Pues precisamente porque muchas veces no damos oídos. Nosotros mismos muchas veces nos metemos en tales problemas. Dice Hechos capítulo 27, versículo 1. Dice, cuando se decidió, y esto es el naufragio, vamos a ponerle el naufragio en nuestras vidas. Dice, cuando se decidió que deberíamos de embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos en un centurión de la compañía Augusta, llamado Julio. Dice, versículo siguiente, dice, nos embarcamos en una nave amedritana, dice, que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia. Nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, muchas veces así es nuestra vida. Los vientos que vienen a nuestra vida son vientos contrarios. Y muchas veces tenemos que ir en contra de esos vientos que vienen a nuestras vidas. Y mira lo que sigue diciendo. Son vientos contrarios, y es ir en contra de esos vientos. Y esos vientos muchas veces representan lo que es el sistema de este mundo. ¿Cuántos sabemos que este mundo está mal? Y el que tú y yo vayamos en contra de los vientos es muchas veces ir en contra de la corriente de este mundo. A eso tú y yo muchas veces, a eso hemos sido llamados, ir en contra de lo que es el sistema de este mundo. Los valores y los principios de este mundo en el que tú y yo vivimos, poco a poco se han ido perdiendo. La moral se ha ido perdiendo, muchas cosas se han ido perdiendo, hasta el punto en el que llegamos y decimos, pero es que los tiempos que vivimos ya no son los de hace 20 años. Antes uno decía, bueno, es que antes uno podía dejar la puerta abierta en su casa. Ahora déjala y quién sabe qué vaya a pasar. Porque son cosas tremendas las que están pasando. Porque los valores y muchas cosas se han ido perdiendo. Tanto este mundo ha ido decayendo. Y dice versículo 5, dice, y de ahí partimos, navegamos al abrigo de isla de Chipre, dice, porque los vientos eran contrarios. Versículo 5. Después de navegar, atravesando el mar frente a la costa de Cilicia y Panfilia, dice, llegamos a Mira de Licia. Ahí el centurión halló una nave de Alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Nido, dice, pues el viento que no nos había permitido avanzar, dice, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón.
Dice, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. 3 veces, ¿cuántas veces que en esta vida? Muchas veces dice, y los vientos eran contrarios, dice, y no nos permitían avanzar con tanta facilidad, sino que era con dificultad que el pueblo avanzaba, o que la embarcación avanzaba. Muchas veces, tú y yo avanzamos 3 pasos, y a veces retrocedemos 2. A veces tal parece que no avanzamos, porque parece que avanzamos, pero a la misma vez que avanzamos, muchas veces ¿qué? Retrocedemos. Porque son las pruebas y muchas veces son las dificultades. Versículo 8. Dice, y costeando con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Dice, cuando allí había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado, Pablo, ¿qué dice la palabra? Los amonestaba. ¿Quién era? Pablo, si podemos llamarlo de cierta manera, Pablo era la única persona. Muchas veces tenemos dificultad en nuestras vidas, hay tribulaciones, hay momentos buenos y hay momentos buenos. ¿Cuántos sabemos que en nuestras vidas muchas veces hay momentos buenos y muchas veces hay momentos no tan buenos? Son tiempos muchas veces de dificultad, de oposición, y ¿sabes qué? Él desea enseñarnos, o el Padre desea enseñarnos cómo salir victoriosos en medio de nuestras pruebas y en esos momentos muchas veces tan difíciles en nuestras vidas. Di conmigo, Él desea enseñarme cómo salir victorioso en medio de mis dificultades. Eso es lo que Él desea para nosotros. Dice la palabra que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción. ¿Quién? Nuestra. ¿De dónde tú y yo podemos aprender? De esta palabra. Que dice, y Pablo, que dice la palabra, los amonestaba. ¿Quién era el espiritual en medio de esa embarcación? ¿Quién era aquel que cargaba la palabra sobre su vida, sobre su corazón? A diferencia de una persona que no carga la palabra, era Pablo el único espiritual, si tú le quieres llamar, entre aquella embarcación en la que zarparon. Era el apóstol Pablo, era el único. Dice, versículo 10, dice, diciendo, amigos. Fíjate cómo los amonestaba, dice, diciéndoles, amigo, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de ¿quién? De nuestras vidas. La vida tiene aflicciones y tiene ¿qué? Pérdidas. Y una de las cosas que Pablo dice, y Pablo los amonestaba, diciendo, ciertamente este viaje va a ser de gran pérdida, no simplemente del cargamento, pero también de nuestras vidas. Y vamos a continuar leyendo hasta el versículo 21. Dice, pero el centurión persuadido, dice, más por lo que hablaba el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía, dice, y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí, y por si les era posible arribar a Fenice, el puerto de Creta que mira hacia el noroeste y al suroeste, dice, y pasar el invierno ahí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, dice, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después de la tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda. Con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que usaron las amarras para ceñir la nave, y temiendo encañar en los bancos de Sirte, echaron la ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, dice, arrojaron a la mar los aparejos de la nave. Dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados a toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, amigos, deberíamos de haberme hecho caso y no haber zarpado a Creta, y evitando así este perjuicio y ¿qué? Y pérdida.
¿Quién es el que les hablaba y amonestándoles por segunda vez? Pablo. Vamos a llamarle el espiritual. Dice, se puso nuevamente de pie en medio de toda la tormenta. Y sabes que en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestras tormentas, ¿sabes quién tendrá la respuesta? Él. Y tenemos que aprender a escuchar lo que es la voz del Padre y lo que muchas veces es la voz de las circunstancias. Muchas veces tú y yo permitimos que nuestras vidas sea dirigida, y así como esta embarcación dice, nos dejamos ser llevados, dice, a la deriva. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Fue una embarcación que se dejó llevar por medio de las circunstancias y por lo que estaban viviendo. Muchas veces en nuestras vidas somos guiados y somos movidos por las circunstancias y no precisamente por la voz del Padre. Porque fue una embarcación que no les... Y si seguimos leyendo, mira lo que dice al terminar. Voltea con la persona que está a tu lado y le tenemos que aprender a escuchar la voz del Padre y no la voz de las circunstancias. Dice, y se dejaron llevar, dice, pero ahora los exhorto, dice, a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre nosotros, sino que solo el barco. Por esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, al quien soy siervo, diciendo, no temas, Pablo, ha de comparecer ante ti al César, y aquí que Elohim te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, y acontecerá que exactamente como Él dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla, y a llegada de la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que estaban acercando hacia tierra. Echando la sonda, echaron que había 20 brazas. Pensando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa. Ansiaban, dice, que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar bajo pretexto de que proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos permanecen en la nave, vosotros no podréis salvarlos. Dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Hasta que estaba el punto de amanecer, Pablo les exhortaba a todos que tuvieran buen ánimo, diciendo, hice hace 14 días velando continuamente y estamos en ayuno sin tomar, dice la palabra, ningún alimento. ¿Quién era el que los exhortaba y animaba en todo tiempo? Pablo. Dice, por eso les aconsejo que tomemos alimento, porque esto es necesario para nuestra supervivencia. Dice, pues si uno solo del cabello de nosotros, dice, ninguno de vosotros, ¿qué dice la palabra? Perecerá. Número 1, y quiero dejar los 4 pasos aquí, yo sé que el tiempo está para terminar. ¿Cuál es el principal problema? 4 circunstancias que nos llevan o que llevaron a la tripulación principalmente a ponerse en peligro de destrucción, de pérdida. Y 4 cosas que muchas veces en nosotros nos pueden guiar a ponernos en peligro y que tú y yo naufraguemos y que haya pérdida en nuestras vidas. Son 4 cosas. Número 1, la insatisfacción en las circunstancias. 4 cosas que nos pueden llevar a ponernos en problemas. Número 1, las insatisfacciones con nuestras circunstancias. ¿Qué dice capítulo 27? ¿De dónde leíamos? Versículo 22. Versículo 12, perdón. Vamos a leer versículo 12. De Hechos capítulo 27, el capítulo que leíamos, dice, y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí, por si les era posible llegar a Fenicia, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste y el sudeste, para pasar ahí el invierno. ¿Qué es lo que los guió o motivó a ellos a zarpar de aquel lugar? Que el puerto, dice, ellos sintieron que el puerto no era apropiado. Había insatisfacción en sus vidas. ¿Qué es aquello que nos puede llevar a nosotros a que haya pérdida en nuestras vidas? ¿Sabes qué son? Las insatisfacciones de nuestras circunstancias.
¿Cuántas veces nosotros nos queremos mover de un lugar a otro porque sentimos que el lugar en el que estamos no es adecuado? Y digo, mejor me voy, sea del lugar en el que sea. Puede ser congregación, puede ser fuera del país, puede ser nuestras circunstancias, puede ser el trabajo. Decir, es que este trabajo no es y mejor me muevo. Y resulta que nos movemos para otro trabajo y resulta que el trabajo en el que nos movimos no es lo que esperábamos. Es muchas veces más carga y más problema y más aflicción. Pero ¿qué nos hizo movernos? Di conmigo, mi insatisfacción, mi descontento, en medio de mis circunstancias. Digo, mejor me voy. Pero esa no es la solución. La tripulación sintió que el puerto no era apropiado o era incómodo. Y muchos de nosotros o mucha gente es guiada por insatisfacciones, no por la dirección del Padre. Porque Pablo se paró enfrente de la tribulación y dijo, hermanos, no lo hagamos, pero ellos sintieron que no era apropiado. Y muchas veces, ¿cuál es el problema con nosotros? No dar oídos a la voz del Padre y dejar que nuestras aflicciones y nuestras preocupaciones sean las que hablen a través de ellos. Por eso muchas veces somos guiados. No somos guiados por el Espíritu, y cuando no somos guiados por el Espíritu, por el Ruach, ciertamente, voltea con la persona que está a tu lado, dile, si no somos guiados por Él, ciertamente habrá pérdida en nuestras vidas. Habrá insatisfacción en nuestras vidas. Él quiere que tú y yo recibamos sus bendiciones, que seamos bendecidos. Él quiere que tengamos una vida, y una vida ¿qué? En abundancia. Él desea prosperarnos, que podamos salir adelante, que seamos un pueblo que cumpla sus planes y sus propósitos. Sin embargo, cuando estamos insatisfechos o cuando hay insatisfacción en mi vida, en mis circunstancias, empezamos a tomar decisiones que, si no son basadas y dirigidas conforme el Espíritu quiere guiarnos y quiere dirigirnos, habrá dificultad y habrá pérdida en nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? Cuando mis insatisfacciones, cuando hay insatisfacción, ¿qué es lo que debemos de ser más? Nunca podemos abandonar nuestras situaciones en los momentos en los que podemos tomar decisiones equivocadas. ¿Qué es lo mejor que tú y yo podemos saber cuando no sabemos qué hacer? ¿Quién sabe qué hacer cuando no sabe qué hacer? Te doy la gran respuesta: no hacer nada. Porque cuando no sabemos qué hacer, no vamos a tomar decisiones correctas. Vamos a tomar decisiones equivocadas que nos guiarán por nuestra insatisfacción y nuestra incomodidad. Si no estoy a gusto aquí, mi incomodidad, mi insatisfacción dice, muévete. Y nos vamos a mover. Pero nunca sabremos si la decisión que tomamos fue la correcta. Dice la palabra en el libro de Salmos, estar quietos y conocer que yo soy Yahweh. En los momentos que menos sabemos qué hacer, es en los momentos en los que debemos de permanecer en quietud, en calma, y dejar que sea Él el que nos dirige y el que guía nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras relaciones, en nuestro trabajo, porque ese es el área donde tú y yo miraremos victoria en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, veo que este viaje será de mucha pérdida. ¿Por qué les dijo? Porque empezaron a guiarse por otras circunstancias. Número siguiente, ¿qué es lo que dice? Número 2, ya sé que el tiempo avanza, la impaciencia. ¿Qué es lo que Josué dijo? Yahweh dijo a Josué, únicamente sé fuerte y ¿qué? Y valiente. En medio de esos momentos de dificultad, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer? A mostrarnos fuertes y esperar ¿en quién? En Yahweh. Número 2, ¿qué es aquello que puede traer pérdida en nuestras vidas? La impaciencia. La embarcación fue impaciente. ¿Fueron impacientes en qué manera? Sus insatisfacciones, como en no me gusta este lugar,
o no me gusta estar en el lugar en el que estamos, tuvieron impaciencia. Dos cosas que son fatales o que son letales en nuestras vidas: la insatisfacción y la paciencia son armas mortales en nuestras vidas. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos están aquí? Vuelvo a repetir, la insatisfacción y la impaciencia son almas mortales. Estaban impacientes por llegar ¿a dónde? A Roma. Estaban impacientes. La impaciencia más la insatisfacción son dos cosas que no se llevan muy bien. No podemos ser guiados cuando hay insatisfacción, impaciencia en nuestras vidas. Jamás podemos ser guiados y jamás podemos ser dirigidos. ¿Por qué? Por el Padre. Una, que diré las cosas. Estamos tan acostumbrados de una vida que todo lo queremos tan rápido. Antes las computadoras que se usaban eran de no conozco mucho de ello, pero era de cierta tanta velocidad. La memoria RAM ahora la manejas de hasta de 2 y de 4, que porque es más rápido y más movilidad y puede ser algo más de multitarea, pero antes eran simplemente, no era ni uno, era mucho menos de uno. Y antes usábamos la computadora y le dábamos enter, y mirábamos que era bien rápido. Ahora abrimos la computadora y si se tarda 5 segundos o 10 segundos, esta está muy lenta. Porque ahora nada más le das enter y ya brincó una página a la otra. O ya hizo la función que tú querías. O los jóvenes con su teléfono, que cada vez los teléfonos van siendo mejores. Ay, es que ya quiero otro mejor teléfono porque es que este es bien lento. Bueno, se tardó 10 segundos, ¿qué queremos? Pero queremos todo bien rápido. Que así pensamos que las cosas en nuestras vidas sean tan rápido. Y cuando consultamos al Padre por una dirección, queremos que la iluminación y la revelación venga al instante. Y si no vino, es que Yahweh no me habló. No es así. Dice la misma palabra, dice, un día, dice 1000 años para Él es como si fuera un día. En otras palabras, mientras tú dices, ay Padre, ya te tardaste tanto, el Padre dice, si apenas lo acabas de pedir. Pero ¿sabes por qué? Porque somos tan impacientes y esa impaciencia en nuestras vidas nos lleva a tomar decisiones incorrectas que tarde o temprano nos van a llevar al naufragio. Pedimos por un trabajo y queremos que el trabajo lo suple el Padre al instante. Pero ¿cuántas veces aprendemos a esperar en Él? Los cambios muchas veces llevan tiempo. ¿Cuántos lo entendemos? Decimos tener paz cuando no hay paz. ¿Qué dice Salmo capítulo 25? Miren lo que dice Salmo capítulo 25. Nos exhorta y Él quiere que seamos dirigidos por Él y no por la impaciencia en nuestras vidas. Dice versículo 5. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres Elohim de mi salvación. En ti espero una hora. Dice, en ti espero todo el día. Dice, guíame, Elohim de mi salvación, en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación y en ti espero todo el día. ¿En quién debemos esperar siempre? En Él. Por nosotros, por mí yo quiero hacer y por mí yo quiero correr y por mí quiero deshacer todo. Pero enséñame, Padre, a que seas tú quien me guíe. Hay gente que es muy activa. Y si por uno fuera, por mí hago y por mí deshago y por mí construyo en un solo día y por mí muevo montañas y hago todo. Pero dice, en ti espero todo el día. ¿En quién debemos de aprender a esperar? En Él. Si por mí fuera, yo hago en el instante. Pero si hago en el instante, yo no sabré si Él me está dirigiendo. O estaré siendo movido por mis circunstancias o mi impaciencia en mi vida. Porque estamos tan acostumbrados a que todo lo queremos en un instante. Antes el arroz lo tenías que cocer a tiempo. Ahora, si no me equivoco, creo que ya hay arroz que lo pones en microondas.
¿Por qué? Porque no hay tiempo para hacer el arroz. Y antes, ¿cómo si había? Digo, yo estoy diciendo. Yo ni hago ni el arroz ni nada, pero tampoco estoy diciendo, ay, pastor, no lo hago. Pero cuando estoy guiando o dirigiéndome es nuestra impaciencia en todos. Antes se tomaba el tiempo para todo. Ahora si no hay, ay, ¿cómo no lo hacen ya? Porque somos tan impacientes que todo lo queremos que rápido. Así a la de ya lo quiero ver. Y cuando eso no sucede, muchas veces nos vamos a meter en problemas. Di conmigo, hay que aprender a esperar en Él. Moisés fue una persona que llegó a la tierra y su insatisfacción de llegar a aquel lugar, ¿qué es lo que hizo? La insatisfacción con el pueblo, ¿qué es lo que hizo? La impaciencia con el pueblo. Cuando Yahweh habló a Moisés y le dijo a Moisés, Yahweh habló a Moisés y le dijo, Moisés, llegarás a la peña y hablarás a la peña. Como fue tan paciente con el pueblo y no había insatisfacción en su vida, llegó y golpeó la peña. No obedeció lo que Yahweh había dicho. ¿Por qué? Porque había tanta insatisfacción y tanta impaciencia con el pueblo, que en lugar de hablarle al pueblo y decir, miren y conozcan las grandezas de Yahweh y glorificar a Yahweh en medio de aquel lugar, la insatisfacción y la paciencia con el pueblo, porque el pueblo ya lo tenía hasta aquí. Dicen, miren y aprendan, pueblo rebelde. Y golpeó la peña. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer cuando andamos un poco estresados? Y esos son principios básicos. Amado, tus hijos no tienen la culpa de cómo te fue en el trabajo. Tus hijos ni saben cómo te fue en el trabajo y llegas a veces del trabajo y dices, ay, quítate niños, es que ya estoy tan harto. ¿De qué, papá? Si apenas me acabas de ver hace un minuto. ¿Qué te hice? ¿Sabes qué es un buen consejo? Los problemas del trabajo lo debes de dejar, ¿dónde? En el trabajo. No puedes traer los problemas del trabajo a tu casa. Ni puedes hablar de los problemas del trabajo en tu casa. Porque por más que te afanes, déjame decirte algo, no vas a lograr y no vas a hacer nada. Porque cada día, dice la palabra, tiene su propio afán. Y por más que nos afanemos y más que nos empeñemos, la situación ahí va a estar. El día de mañana que llegue, ahí va a estar el mismo problema. ¿Cuántos entendemos? Eso es muy bueno. No podemos llevar esa insatisfacción. Eso fue lo que le sucedió a Moisés. La impaciencia y la satisfacción lo llevó a cometer algo que no debería hacer. Tuvo impaciencia consigo mismo. ¿Qué hizo la tripulación? Se movieron por su insatisfacción en sus vidas. No escucharon y no obedecieron, así como hizo Moisés, que no escuchó la voz de Yahweh cuando Yahweh habló, por su impaciencia e insatisfacción en su vida. Fue lo mismo que la tripulación no hizo cuando Pablo habló. La insatisfacción y la impaciencia que tenían por llegar a Roma, no dieron oídos a lo que Yahweh estaba hablando a través de los labios de Pablo. No escucharon. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo pérdidas en su vida. Vamos a Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino ¿qué? De muerte. Y su fin, dice, es camino de muerte. A lo que pudo haber sido y a lo que pudo no ser. Hay camino que al hombre le parece derecho en medio de su insatisfacción, en medio de su impaciencia, pero el final es camino de muerte. No podemos ser guiados y ser dirigidos en medio de nuestras insatisfacciones. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Dice, no digas yo pagaré mal por mal. Versículo 20, versículo 22, dice, no pagaré mal por mal. Dice, espera en Yahweh. ¿Y qué dice la palabra?
y Él te salvará. No digas, yo voy a ser mejor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Mejor espera, ¿en quién? En Yahweh. Proverbios 3, versículo 5. Son principios para nuestras vidas. Dice, confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento. ¿Queremos resultados divinos? ¿Cuántos queremos resultados divinos en nuestras vidas? ¿Te doy la respuesta? Apliquemos principios divinos. ¿Queremos resultados divinos? Apliquemos principios divinos. Si queremos ver resultados que vengan por medio de la mano de Yahweh, tenemos que aprender a aplicar los principios de Yahweh en nuestras vidas. Aplicando mis principios nunca me haré los mejores resultados. Porque Yahweh dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. ¿Cuáles son los planes que Él tiene para nuestras vidas? Planes de bien. ¿Y quién es el que nos va a guiar y quién nos va a dirigir en medio de nuestras introspecciones? Él. No nosotros. Proverbios 16, versículo 3. Dice, encomienda ¿a quién? A Yahweh tus obras, tus planes, tus proyectos y tus propósitos, ¿qué dice la palabra? Se afianzarán. Qué importante. Quien pierde, déjame marcar un paréntesis aquí. Dice, encomienda a Yahweh tus obras y tus propósitos, dice, se afianzarán, se afirmarán. ¿Cuántos queremos hacer esto, queremos hacer lo otro? ¿Sabes qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer? Todo plan, todo proyecto en nuestras vidas, ¿a quién se los debemos encomendar? A Él. Porque una vez que tú y yo se los encomendamos a Él, dice, tus propósitos se afianzarán. Tu vida se afianzará, se afirmará. ¿Quién es el que nos dará dirección? Él. ¿Quién es el que nos guiará en medio de todas las tribulaciones y en medio de todos los problemas? Él. Pero únicamente cuando tú y yo encomendamos nuestros planes y nuestros propósitos a Él. Y con esto quiero terminar y me faltan 2 puntos. Y la siguiente semana continúo con ellos. Y yo creo que si el Padre nos permite, seguimos hablando todavía. Hay mucho que podemos sacar de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Aprender a confiar en Él, encomendar nuestros planes en Él para que nuestros planes y nuestros propósitos sean afianzados. Muchas veces he mirado gente que cometemos o como personas cometemos el error. Y aún por circunstancias en mi propia vida lo he aprendido. Muchas veces queremos hacer decisiones, pero muchas veces hacemos las decisiones y tomamos las decisiones y decimos, Padre, si es tu voluntad, bendíceme, haz que el proyecto se pueda lograr, yo sé que tú eres el que me das gracia y favor, pero ¿sabes cuándo encomendamos los planes a Él? Una vez que tú y yo hicimos nuestra decisión. Porque decimos, voy a hacer y hago el contrato, y hago esto, y hago el otro, y una vez que hice el contrato, digo, bueno, Padre, ahora sí, si es tu voluntad, yo sé que tú me vas a bendecir. Eso no es lo que dice Proverbios. Proverbios dice, encomienda a Yahweh tu camino, tus obras. Dice, y tus propósitos se afianzarán. ¿Qué hago? Tengo este plan, tengo este proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Padre, pero yo sé que tú me guiarás. Cuando sea tu dirección y tu guía, yo sé que aquello que deseo, que aquello que yo deseo hacer, poco a poco se va a ir alineando y alineando cada cosa, que hasta el día que yo espere, es como si todo hubiera permanecido. Es como si Yahweh empezara a poner las cosas en orden y empieza a mover un lugar aquí y empieza a mover otro aquí. Y aquí dices, ¿y cómo pasó? No sé. Pero ¿cuándo sucedió? Cuando encomendamos a Él nuestros propósitos. No cuando hago todo mi desbarajuste, como decimos, y queremos acomodar una cosa aquí y otra cosa acá, y a ver si Yahweh hace. No, así no va a funcionar.
¿Cuántos aprendemos algo? ¿Nunca te ha pasado que a veces dice, ¿y cómo pasó? Y haz de cuenta como si el Padre empieza a mover una cosa aquí, y empieza a hacer otra acá, y empieza a hacer otra aquí, y dices, pero esto es del Padre. Sí, es del Padre, porque aprendemos a poner nuestros planes y nuestros propósitos, y una vez que lo hacemos, nuestros propósitos serán afianzados como en el que Yahweh hace todas las cosas, y al final de todo veremos los resultados. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo? 2 puntos, ¿verdad? Pero que nos pueden ayudar de mucho. Y esas son cosas como nos metemos en problemas. ¿Cómo nos metemos en problemas? Siendo impacientes, insatisfechos. 2 cosas que nos llevan al naufragio. Pero vamos a orar, y si el Padre nos da favor, la siguiente semana continuamos de ello. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra confianza, Padre, en ti. Tu palabra dice que maldito es el hombre, Padre, que confía en el hombre, cuyo confianza es el brazo del hombre. Pero tu palabra dice que bienaventurado, Padre, es el hombre cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Ayúdanos, Padre, a poder poner nuestra confianza puesta en ti. Que en medio de nuestras tribulaciones, de nuestros conflictos, de nuestras preocupaciones, seas tú, Padre, quien nos ayude, el que nos guíe y que nos dirige en medio de todo, y no nuestra insatisfacción y nuestra impaciencia. Ayúdanos a que sea tu Ruach que nos dirige y que nos guíe, que nos dé dirección y no las circunstancias. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Enséñanos y muéstranos, Padre, tu palabra día tras día. Que sea tu palabra la que traiga el aliento y el consuelo, Padre, y la esperanza en nuestras vidas, en nuestros corazones, aún en medio de aquellos momentos de adversidad, Padre, y de tribulación en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guíanos y dirígenos en todo tiempo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Y todos decimos amén y amén. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te bendiga, amada congregación. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti shalom. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja. Shalom beshen Yeshua HaMashiach. Bendice, Padre, la vida de cada uno de tus hijos en esta hora. Que así es como en paz les has traído, en shalom, Padre, regresen hasta sus casas. Llévalos, Padre, y guíalos, Padre, a sus caminos, Padre, a casas o a donde quieras que se dirijan. Que sean tus ángeles acampando alrededor de la vida de cada uno de ellos. Que les guardes, Padre, en el hueco de tu mano, en medio de esta hora. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén.